los marcadores de la 38ª jornada en Primera División. Sporting 1, Valladolid 3, Logroñés 0, Celta 3, Albacete 2, Deportivo 8, Real Madrid 0, Betis 2, Racing 2, Real Oviedo 0, Español 0, Real Sociedad 0, Zaragoza 2, Valencia 2, Sevilla 2, Atlético de Madrid 2, Compostela 2, Tenerife 0 y Athletic 0, Barcelona 2. En total 33 goles en esta 38ª jornada. En el acumulado 967 goles, 3 menos que los conseguidos en la temporada 93-94. 284.000 espectadores han acudido a los estadios de Primera División. Y en el acumulado 11.194.000, casi 1.600.000 más que la temporada pasada. El Barça respondió en San Mamés a las exigencias de esta última jornada, ganó con autoridad y mantiene su plaza en la UEFA. El Athletic jugó muy mal. El Betis ganó en el Bernabéu con 2 goles de Aquino y finaliza la Liga en el tercer puesto. Su brillante campeonato le clasifica para Europa. El partido del Sánchez-Pizjuán acabó en empate. El Atlético no irá a la promoción y el Sevilla jugará en Europa si el Deportivo gana la final de Copa. En una tarde de emociones, el puesto de promoción cayó en el Albacete, goleado y humillado en casa por el Deportivo, que le marcó un 2-8 histórico. Y esta es la imagen de la jornada, en Santiago de Compostela, y después del segundo gol del Compos, que le aseguraba la permanencia, el presidente del club gallego, José María Caneda, sufrió una lipotimia, de la que por fortuna se está recuperando. Hola, buenas noches y bienvenidos al último tercer tiempo de la temporada. Afortunadamente Caneda no tiene nada, así que ha sido un gran día para todos, salvo para Albacete, Athletic de Bilbao y Español. Un gran día para dos equipos grandes que hoy corrían serios peligros, el Atlético de promocionar y el Barça de quedarse por primera vez y única en toda su historia fuera de Europa. Pero los dos respondieron bien. El Barça, y con su resumen empezamos, ganó en San Mamés. Juan Carlos Crespo, buenas noches. Buenas noches, efectivamente. El Barcelona, que la semana pasada falló lo que era fácil, ganar, asegurarse la competición europea ganando al Albacete en el Camp Nou, ha conseguido lo difícil. Necesitaba puntuar en San Mamés y aquí lo tienen a las 7 en punto de la tarde. Consiguió ganar por 0-2. Por cierto que el Barcelona salió con hambre. Se llevaban 10 segundos de partido y Stoichkov ya había probado fortuna. Y antes del minuto 2, una nueva acción de Hristo Stoichkov. El balón lo ha recibido de Abelardo y esta vez es Valencia quien se interpone en su intento de marcar gol. Al Athletic de Bilbao le costaba llegar. Lo hizo en esta jugada. Boico, tocará Sergi y el balón llega hasta Alquiza, que remata muy desviado. El Barcelona dominaba, pero pese a todo, el Athletic creaba ocasiones. Minuto 22, balón de Urrutia a Garitano para Busquets. Stoichkov seguía su guerra particular. Ahí recibe la pelota, se escapa de nuevo hacia la portería, pero remata con la pierna derecha, muy flojo. Ya hemos visto que estaba la cabeza por la lesión de Tabuenca. A media hora la ocasión es de Chiqui Begiristain, que mide mal esa vaselina, y Valencia desbarata la ocasión del Barça. Y el Athletic buscando todavía el 1-0, Ziganda. Busquets. Esta es la jugada del primer gol. Recibe Jordi Cruyff, encuentra hueco y entrega el balón a Chiqui Begiristain. Se adelantaba así el Barça, que había sido superior en esa primera media hora de partido, planteando un encuentro realmente serio, en el que se jugaba, recuerden, quedarse fuera de Europa. Es una repetición más del gol. Un gol que hizo enmudecer a San Mamés. Y minutos después, un lance curioso. Johan Cruyff se enfada. La verdad es que se enfada con muchas risas. Y Díaz Vega va a acabar con las risas. Tarjeta amarilla para el entrenador del Barcelona, que por cierto después del partido hizo unas muy duras declaraciones. Otra ocasión local. Julen Guerrero se va de Busquets y Ferrer evita el remate de Ziganda. Estaba esperando el centro de Guerrero. En el descanso, problemas entre los guardias jurados y los seguidores del Barcelona. Los guardias jurados intentaban evitar el contacto entre las dos aficiones y lo evitaron de forma contundente. Nos vamos a la segunda mitad, que se inició con polémica. Julen Guerrero va a reclamar penalti por mano de Ferrer. Bueno, es una mano voluntaria, pero parece que el balón está fuera, ¿no? Esa toma de balón es definitiva, ¿no, Javier? Sí, el balón, la mano y el balón están fuera, por lo tanto no hay penalti. El Athletic controlaba el ritmo del encuentro en estos minutos. Aquí va a centrar la cabeza y Koeman se adelanta a Ziganda, que tenía preparado el remate de cabeza.
Y esta jugada que vemos terminará con una volea de Guardiola, que había entrado por José Mari Vaquero. También muy desviado. El Athletic iba a disponer de 3 buenas ocasiones en las 3 jugadas que vienen. La primera, centra Goico y Ferrer, se adelanta Julen Guerrero. Por cierto, Díaz Vega señaló falta por empujón a Julen Guerrero y a Julen le sentó muy mal. La segunda es un remate de Goico a la izquierda de Busquets. Y la tercera, una espléndida acción individual de la Cabez, que busca así la portería del Barcelona. Pero presten atención porque se va a decidir el encuentro. Recibe ahí Jordi Cruyff y hace esto. 0-2, se acababan los cálculos y las tribulaciones para el Barcelona. Sentenció Jordi Cruyff la participación número 40 del Barça en Europa. El Barça ha participado en 8 ediciones de la Copa de Europa, en 12 de Recopa y con esta en 20 de Copa de la UEFA o Copa de Federaciones. Tras las repeticiones del gol, que la verdad merece la pena recrearse. Ahí está una vez más. Una última ocasión del Barcelona. El partido a partir de aquí estaba decidido, aún así Stoichkov seguía intentando. Ese balón terminó en córner. Y sabemos que al Athletic no le valía ni siquiera el empate. Así se llegaba al final. Y en rueda de prensa, Johan Cruyff arremetió primero contra José María García y después habló de su continuidad. Lo que rodea al Barcelona, que muchas veces la gente le gusta meter cizaña. Ya sabemos de dónde vienen los tiros, quiero decir, tampoco no hay ninguna sorpresa. Y siempre es el mismo problema. Si no controlas, si no tienes organización para controlar, esta gente vendrá. Y lo único es que para el mismo Barcelona, esta gente son nefastos, por la sencilla razón, en un partido tan trascendental como hoy, un día antes del partido venir con unas declaraciones como estas, yo creo que mucho periodismo, pero bastante bajo. Esto es sobre su futuro en el Barça. Ya todo el año, ¿no? Es más o menos lo mismo. Yo he visto la situación donde estamos. Yo, una vez más, no tengo ningún problema, porque si piensan que pueden encontrar un mejor, que lo cojan. Quiero decir que yo no tengo ninguna necesidad de nada, y encantado los dos, o si no, no hay que hacerlo. Lo de lanzar o de meter cizaña lo decía Johan Cruyff porque el pasado viernes la cadena COPE anunció que mañana lunes, al término de la Liga, un grupo de jugadores del Barcelona iba a hacer público un manifiesto en contra de los métodos de Johan Cruyff. El Barça en Europa y el Betis hace un año en segunda, hoy ha ganado. El único que lo ha hecho en la presente temporada al campeón, el Real Madrid, en su casa en el Bernabéu, y se ha colocado tercero. Eurobetis de nuevo, Nicolás Abad. Eurobetis, el Real Madrid llegó al Santiago Bernabéu dispuesto a celebrar la consecución del campeonato de Liga, pero se encontró con un Betis muy certero de cara a la portería, que le metió un 0-2 en el Santiago Bernabéu y que le sirvió, como ya hemos dicho, para entrar en la Copa de la UEFA, cuando el año pasado estaba en segunda división. Todo un hito para el equipo sevillano. El Real Madrid comenzó con esta ocasión de Iván Zamorano, que no resuelve ante Pedro Jaro, y un Betis que estaba mucho más seguro o confiado de encontrar puerta. Zurdazo de Cuéllar que Bullo saca a córner. Entre otras cosas, estaba en juego hoy el trofeo Zamora entre Bullo y Pedro Jaro, con 2 goles a favor del guardameta bético. Taconazo de Luis Enrique para Amavisca, que centra mal, centra fuera. El Real Madrid apenas llegaba al área y ahí Aquino está a punto de recoger un pase de Cuéllar. Zamorano remata de cabeza, un remate potentísimo que saca a córner Jaro. Y en el minuto 20 de partido vamos a ver un error de Lasa. Cañas le quita el balón, progresa por la derecha, el centro llega hasta la frontal del área y Aquino remata el 0-1. Jamás se le habían adelantado en el Bernabéu al Real Madrid en toda la temporada. Cuéllar deja pasar ese balón y Aquino fusila. En esta ocasión Fernando Hierro salva una ocasión clara para Aquino, que se quedaba solo delante de Bullo. Y Laudrup desde fuera del área, un derechazo también muy fuerte que atrapa Pedro Jaro. En la última ocasión de la primera parte, robo de balón de Sanchís, que sale con el jugado, pasa para el desmarque de Zamorano
que tampoco consigue hacer llegar ese balón hasta la portería del Betis. En la segunda parte, el equipo de Serra Ferrer salió muy convencido de que podría conseguir el 0-2 en algún contraataque. En esa ocasión, Aquino está bastante desafortunado, intentando hacer una vaselina. Y aquí Quique Flores va a mandar a córner un centro muy peligroso de Cañas. En el minuto 50 de partido, en esta falta directa de Aquino que no llega a tocar Cuéllar, sube el 0-2 al marcador. La verdad es que la primera impresión es que Bullo se traga la falta de Aquino. Era el segundo goleador, segundo gol del delantero. Tal vez hay que decir que Bullo podría haber esperado que Cuéllar tocase ese balón y por eso su estirada no fue suficiente. Estamos viendo una jugada en la que el Real Madrid recibe una pitada porque juega con una cierta desidia en la frontal del área, sin ideas claras. Ahí va a perder el balón Hierro y vean la pitada. El Bernabéu, que no estaba conforme con el juego del Real Madrid, salida al contraataque del Betis, y Bullo vuelve a salvar un gol. La ocasión también, una vez más, de Aquino, que marcó 2, pero tuvo varias más, como hemos visto. La mejor del Real Madrid fue esta de Fernando Hierro, que toca a Jaro y llega a dar en la escuadra. Y Laudrup, que fue el único jugador que intentó conducir el ataque del Real Madrid sin excesiva fortuna. Aquí dispara fuerte para una parada de Jaro. Y en esta ocasión Ureña desvía a córner, un disparo de Zamorano. Vean cómo el Betis llevaba muchísimo peligro en sus contraataques. Este es Cañas, va a dejar el balón para Aquino, que nuevamente falla. Quinta participación europea del Betis, tercera en la UEFA. Y así estaban las cosas, el partido iba a morir con el 0-2 y al término del encuentro hubo ciertos problemas con bengalas que cayeron desde el fondo sur al terreno de juego. En ese momento el partido acababa. Quedaba tiempo, pero yo creo que Fernando Meri, Joaquín dijo se acabó por si acaso. Sí, actuó bien, porque las bengalas no tenían nada que ver con el encuentro. Y luego vinieron los festejos del título. Con una sonora pita a Martín Vázquez cuando le tocó salir a recibir lo que podría haber sido una ovación. Ese es el capitán del Real Madrid, Sanchís, levantando la copa que le acredita al conjunto blanco como campeón de la Liga, recogida de las manos de Ángel María Villar, vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, y de Ramón Mendoza. Se vistieron de corto todos los jugadores, incluso los lesionados e incluso los que no estaban convocados para este partido. Zamorano con la bandera de su país, Chile, y esa es la foto de toda la plantilla con la Copa de Campeones de Liga. Liga número 26 para el Real Madrid. Por cierto, hasta de Chile se enfrentó un charter para venir a ver a Zamorano. En un momento de las celebraciones, uno de los líderes de Ultrasur, Oxaita, levantó a Butragueño como homenaje a la despedida de este jugador del Real Madrid, y cuando todo estaba acabado, entramos en el túnel de vestuarios del Real Madrid. Siempre lo hacemos por el pasillo de la izquierda, porque por aquí es donde entra el Real Madrid. En esta ocasión pudimos entrar por el de la derecha y nos vamos a encontrar con una sorpresa, un escudo del Real Madrid que curiosamente está confeccionado con ajos. Día de fiesta en el Bernabéu, tanto para el Betis, que se mete en Europa, como para el Real Madrid con su Liga número 26 y el Pichichi para Zamorano. Cambiamos de escenario y estamos en la goleada histórica de la última jornada. 2-8 para el Deportivo de La Coruña en el Carlos Belmonte, un encuentro que comenzó con 0-0 y esa caída de Óscar en el área del Deportivo. Que no hay nada. Y enseguida el 0-1 en un fallo clamoroso del portero del Albacete, Molina, que se traga ese balón lanzado por Jukic desde el propio campo del Deportivo de La Coruña. Era el minuto 7 de partido, 0-1 para el Deportivo. Esto desquició el encuentro. Empezaba el favor del Depor al Compostela, que necesitaba urgentemente que cayera un equipo, y solo parecía que podía caer el Albacete. A los 10 minutos, Andonov pone el 1-1 al recibir un pase de Óscar. Derechazo según bota el balón, y empate a 1, y esa es la imagen de un equipo que tiene todo hecho en la Liga y que espera la final de Copa
con ansias. Estamos en la jugada del 1-2. Manjarín desde muy lejos vuelve a colocar el balón dentro de la portería de Molina al filo del descanso. Volvía el Albacete a la zona de promoción, cuyo sorteo ya se ha celebrado. El Albacete jugará contra el Salamanca, primero en Salamanca, y el Lleida frente al Sporting de Gijón, primero en Lleida, días 21 y 28 de este mes. Eso parece que es gol, pero el balón da en el larguero y por tanto no subió el empate a 2 al marcador. La jugada bota fuera de Bielisa. sí. Y estamos en la segunda parte, donde Salinas fue el terror de la defensa del Albacete. 1-3, minuto 52 de partido. Salinas con Gudels, el jugador del Celta, ha sido hoy el trigoleador de la jornada. Salazar mantiene al Albacete en el encuentro con el 2-3. Un disparo fortísimo desde fuera del área, tan solo 4 minutos después de que marcase Salinas. Pero atención, porque aquí se acabó toda la esperanza del Albacete. Aquí con la expulsión de Tomás. Llegó la debacle del conjunto que dirige Benito Floro. José Ramón pone el 2-4 en el marcador en el minuto 69 de partido, tras un pase de Alfredo Santaelena por la derecha en un fallo de marca de la defensa del Albacete. José Ramón, que ha fichado por el Compostela, el equipo al que le estaba haciendo en ese momento el favor de su vida. Va a llegar el 2-5 en una jugada muy larga del Deportivo de La Coruña, que juega a placer incluso dentro del área. Molina salva ese balón que finalmente va a salir a la frontal del área para que Donato pegue un cañonazo y meta el balón en la portería de Molina. Era el 2-5, 7 goles. El Depor, su mayor goleada fuera de casa jamás. 2-5 metió el año pasado precisamente frente al Real Oviedo. En ese momento la gente, varios aficionados, abandonaban ya el Carlos Belmonte ante la goleada que estaban encajando los chicos de Benito Floro, que ya tenían segura la promoción. Y estamos viendo el 2-6, gol de Manjarín a pase de Fran. Ha sido la goleada del año, porque teníamos un 6-0 del Atlético de Madrid al Valladolid y de la Real Sociedad Logroñés, pero este 2-8 ha sido, repito, la goleada de la Liga 94-95. Una goleada a placer con el partido roto. La gente ya no celebraba ocasiones del Albacete, no pitaba los goles del Deportivo, ya ningún jugador daba muestras de celebración de ningún tipo, cuando estamos viendo el 2-6, el 2-7, gol de Salinas. Y llegará un 2-8. Fíjense que en toda la historia de la Liga, más de 60 años, solo 3 equipos han marcado 8 goles fuera de casa. Fue en el año 59 el Athletic de Bilbao, en el 60 el Barcelona y hoy el Deportivo de La Coruña. Ese era el 2-7, la imagen del banquillo del Albacete que daba el partido ya por entregado claramente, y estamos en el último gol del partido, el 2-8, conseguido nuevamente por Salinas. Minuto 88 del encuentro. Vamos a ver la repetición del gol y enseguida la imagen del banquillo del Deportivo. Van a ver a un Arsenio muy tranquilo, a Jukic riéndose, al masajista peinándose, en la estampa de lo que es el equipo que vence por 2-8. El Deportivo de La Coruña, que jugará, ya lo saben, el próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu, la final de la Copa del Rey. Por primera vez se clasifica para una final contra el Valencia, que es equipo que ha jugado ya 13 finales, 14 finales, mejor dicho, y ha ganado ya 5 copas. El Albacete cae a promoción y, repetimos, se enfrenta al Salamanca, primero en el Mántico, luego en el Carlos Belmonte, días 21 y 28. Lleida y Sporting, primero en Lleida, luego en Gijón, enfrentarán en la otra eliminatoria de promoción. El Atlético de Madrid ha hecho sufrir por segunda temporada consecutiva a su afición de una manera terrible, pero hoy desde el principio dejó claro que no le iba a pasar mal Chus del Río. No, en la primera parte además ha jugado muy bien el Atlético de Madrid, a pesar del 0-2 en el descanso. Jesús Gil no lo veía nada claro, decía que había que esperar al final del partido. Al final, reparto de puntos que les ha servido a los dos equipos, al conjunto andaluz,
y al Atlético de Madrid para conseguir sus objetivos. Casi con un cuarto de hora de adelanto, a las 7 menos cuarto estaban ya los jugadores en el terreno de juego, Gil en el palco con la radio, Brito mirando el cronómetro para empezar a las 7 en punto, como así se hizo. Y esa es la primera acción del partido. Caminero sufre una falta y queda ligeramente lesionado. Fue un susto para Carlos Aguiar, porque se temió por la continuidad de Caminero en el partido. Ese fallo de Pedro es significativo. Así estaban las cosas, tantos nervios había. El ambiente se podía cortar prácticamente en el Sánchez-Pizjuán. Todos muy nerviosos, los 22 protagonistas. Y la primera oportunidad del partido para el Sevilla en ese remate a la media vuelta de Gaby Moya, que detiene a Abel. Primera jugada polémica del partido. Se reclama penalti sobre Martagón en un posible agarrón de Pachi Ferreira, Joaquín. Y que existe, porque cuando salta Pachi Ferreira agarra a Martagón y no lo deja saltar. Y como es dentro del área, penalti. No señaló nada Anzuategui Roca en ese momento, 0-0 en el marcador. Hemos visto una fea entrada de Jiménez a Kiko. También en esos momentos de partido la tensión llevaba a cometer faltas de ese calibre. Y estamos viendo ya el primer gol del encuentro. Precisamente Kiko en el minuto 21 adelantaba al Atlético de Madrid. Y la alegría de los muchísimos seguidores colchoneros que se desplazaron a la capital andaluza. Ahí está la repetición del gol. Unzué no está demasiado afortunado en su salida. Ese gol dejaba al Sevilla fuera de Europa. De hecho, está quinto y depende de que el Depor gane la final de la Copa del Rey. Juanito lo intenta también a la salida de un córner. Su remate se va fuera a la izquierda de la portería de Abel. Reclamaron córner, no lo señaló así Anzuategui. Y vamos a ver ya el 0-2. Balón en la banda derecha para Delfí Gelli y su pase lo remata el Cholo Simeone. 0-2 en el minuto 31. Tenía más que encarrilado el encuentro el conjunto colchonero. Pero como digo, Jesús Gil seguía sufriendo en el palco y en el descanso decía que no lo veía nada claro. Había jugado bastante bien el Atlético de Madrid en esta primera parte y había buscado los goles que encontró. Pudieron ser más, como en esta ocasión de Pirri, que cruza demasiado. Con el 0-2 en el marcador, Luis da entrada a Tevenet en lugar de Pedro. Y Davor Šuker intenta empalmar ese balón. Su disparo se va a la izquierda de la portería rojiblanca. Šuker otra vez protagonista, acción polémica, cae dentro del área. Anzuategui tampoco señala nada en esta ocasión. Y creo que acierta porque Šuker se deja caer ante Toni. Yo creo que ahí no hay penalti. Y la mejor oportunidad del Sevilla en toda esta primera parte llegó a escasamente 2 minutos del descanso, en ese error de Abel y el remate de Šuker al palo. Antes de acabar la primera parte, Kiko vería la cartulina amarilla por esta entrada que vamos a ver por detrás a Martagón. Así acababa el primer tiempo. Los jugadores de ambos equipos se retiraban y los jugadores del Sevilla reclamaban a Brito Arcea algunas de las decisiones de la primera parte. Para comenzar el segundo tiempo también jugadas con polémica. Posibles manos de Roberto Solozábal después del disparo de Davor Šuker. Involuntaria, mano pero involuntaria. Gil, como decíamos, seguía sin tenerlo claro. Su cara lo dice absolutamente todo. Y le cambió desde luego a Jesús Gil la cara cuando vio cómo Davor Šuker conseguía en el minuto 57 el 1-2. Lo que pasa es que a partir de aquí el Depor iba goleando al Albacete. Una derrota del Albacete siempre dejaba fuera de peligro al Atlético de Madrid y en los últimos minutos el empate convenía a los dos equipos. Lo pudo conseguir ese empate Gaby Moya en esta acción, pero Abel desvía a córner. Bronca para Luis cuando sustituye a Moya por Quique Estebaranz, que una de sus primeras cosas en el campo es esta gran jugada. Después del taconazo de Šuker, varios recortes de Estebaranz, que acaba con ese disparo que obliga a lucirse a Abel. Pirri se va a llevar el balón con la mano. Ahí. Anzuategui lo ve y le muestra la cartulina amarilla. Lo que ocurre es que es la segunda. El Atlético de Madrid, que ganaba 1-2, se quedaba con 10 jugadores. Quedaban aproximadamente 15 minutos. Y muy poco después de que el Atlético se quedara con 10 hombres, iba a llegar el empate a 2. Atención sobre todo a la celebración del gol. El tanto es de Monchu, después de que le deje el balón dentro del área Marcos. Estebaranz recoge la pelota. Se la quiere quitar Simeone, fíjense
todo lo que ocurre ahí. Anzuategui expulsa inmediatamente a Marcos, ese hombre que veíamos en la imagen, y después enseña tarjeta amarilla a Diego Pablo Simeone. A Brito, por cierto que se equivoca porque el de la tarjeta roja tiene que haber sido Quique Estebaranz. Por la patada que suelta. Por la patada que le da a Simeone. He estado llamando, perdón, a Brito Anzuategui, era Brito Arceo, efectivamente, el colegiado del partido de esta tarde. Y la de la amarilla a Simeone, correcto, porque intenta perder tiempo, ¿no? Ahí vamos a ver con mucho detalle. Quique coge el balón y va a venir Simeone a quitárselo. Llega Simeone. Quique se intenta zafar del jugador argentino. Fíjense en esta patada de Estebaranz. Ahora. Es agresión. Y después llega Marcos. Y Marcos lo que intenta es separar a los jugadores y se lleva el castigo más duro Marcos sin intervenir apenas, ¿no? Brito Arceo, el tinerfeño, el colegiado tinerfeño, amonesta después al Cholo Simeone. Y lo curioso es que a partir de aquí los dos querían jugar en el centro del campo porque a los dos les valía el empate. Intentó Tevenet ese disparo. Se dirige después al banquillo como diciendo qué es lo que tengo que hacer. Parecía que le habían abroncado por ese disparo a Tevenet. Y después de Davor-Zucker, que controla y dispara. A punto está de marcar. Eso fue todo lo que ocurrió en el partido. Después del segundo tanto del Sevilla, el empate beneficiaba a los dos equipos. Jesús Gil muy tranquilo. Y todos contentos, todos amigos. Intercambio de camisetas en el césped del Estadio Nervión. Simeone saludando a sus ex compañeros. Y los viris, que también lo han podido celebrar. El Sevilla, ahora forofo del Depor en la final de la Copa, y el Atlético ya ha confirmado que tiene a Radomir Tic para la próxima temporada. La derrota del Albacete, unida a esta victoria, la del Compostela, salvó al equipo gallego. Ganó 2-0 el Compostela en la primera acción del partido. Esa caída de Pizzi, parece reclamar incluso penalti. El hispano argentino, pero la falta es evidentemente fuera del área. Fabiano fabrica el primer gol de la tarde. Su pase a Ogen, el control de este, y ahí está el tanto. 1-0 en el minuto 7. 14 goles el Pichichi del Compostela en la presente temporada. Ahí vemos la repetición del gol conseguido por Ogen. Oportunidad ahora para el Tenerife en la falta que lanza Chano y remata Ramis al palo. Después, en el disparo de Pizzi, tiene que intervenir Dokovo. Otra vez Pizzi protagonista de la acción. Se reclaman manos de Bellido después de que toque Pizzi. Ahí. Involuntaria. Felipe es el que intenta ahora llegar al área del Compostela. Ahí, pero Dokovo sale muy bien a sus pies. Y jugada polémica en el área defendida por Ojeda. Va a caer Christensen. Pero fíjense muy bien en las repeticiones, sobre todo en la segunda. Yo creo, Joaquín, que no va a hacer falta ni tu comentario. Porque se deja caer, tropieza. Pero no es que se deje caer, es que tropieza. Yo creo que ni tropieza. Bueno, pero acierta el árbitro en señalar saque de puerta. Ahí está Caneda sufriendo el hombre. Lo pasaba muy mal el presidente del Compostela. Todavía en la primera parte, otra acción polémica. Ogen cae dentro del área, esta vez ante Felipe. Pues que cae simplemente. Yo creo que tampoco Felipe le zancadillea o interviene en una jugada para que el árbitro tenga que tomar la decisión de pitar penalti. Para mí no existe tampoco. Así acabó el primer tiempo, con el 1-0 en el marcador. Y en las gradas se empezaba a vivir también en el Estadio de San Lázaro, se empezaban a cantar los goles del Deportivo en el Carlos Belmonte. En el palco, Caneda preguntando cuántos goles lleva el Deportivo de La Coruña. Los aficionados del Compos pasearon un maletín por la grada del Estadio de San Lázaro. Muy típico de esta última jornada liguera. Lucas, Ojeda y Christensen a punto está de aprovechar esa acción. No lo consigue. Centro de Agustín Abadía, ahí que remata de nuevo Christensen. Demasiado alto. Caneda escucha los resultados del resto de los partidos. Su equipo cumplía con la misión, el Deportivo le estaba echando una manita en el Carlos Belmonte. Y de ese saque de puerta de Dokovo llega el 2-0. Su autor, Christensen.
Era el minuto 79. En ese momento ya se podía prácticamente asegurar la permanencia del Compostela. Caneda rompía a llorar, como veíamos en esa imagen, e inmediatamente sufría un desmayo, una lipotimia. Fue ayudado por varios directivos del Compostela, trasladado a un lugar mucho más tranquilo, donde se le tuvieron que realizar los primeros auxilios. La verdad es que la imagen es patética. Para temblar, desde luego. Repetimos que finalmente no Además, ha sido nada. Corrieron muchos rumores en el estadio de San Lázaro. Había tenido recientemente un fallo cardíaco. Afortunadamente, Caneda se recupera. Vamos a volver a ver en unos instantes. El Tenerife, antes de acabar el partido, puso aún más nervios en la grada de San Lázaro. Ahí está el técnico del Compostela, deseando que Rubio Valdivieso señalara el final del partido, cosa que ocurrió muy poco después. Y con ese final, el Compostela se asegura por segundo año consecutivo su presencia en la máxima categoría del fútbol español. Alegría absoluta en el multiusos de San Lázaro, invasión de los espectadores gallegos, que después se marcharon a celebrarlo al lugar habitual de Santiago de Compostela, a la Plaza Roja. Incluso pudo acudir a la celebración el propio presidente Caneda, al que vamos a ver en unos instantes. Ahí está la alegría de los seguidores del Compostela. Algunos se querían llevar un recuerdo, un trocito de red. Es un gran triunfo para el Compostela el conseguir la permanencia en la primera división en su primer año en la máxima categoría. Esa vuelta de honor multitudinaria, con jugadores, con aficionados. Y vamos a ver el momento en el que la Cruz Roja sacaba del terreno del estadio de San Lázaro al presidente Caneda. Esta imagen es todavía mucho más terrorífica, si cabe, que la que hemos visto un poco antes. Una ambulancia trasladó al presidente del Compostela a un hospital en Santiago de Compostela, donde ha sido dado de alta muy poco después, y como he comentado antes, se ha podido incorporar a la celebración del resto de la plantilla del Compostela para celebrar precisamente la permanencia. Afortunadamente no le ha pasado nada a Caneda. Hoy le han preguntado a Luis Aragonés, el próximo sábado, final de la Copa Deportivo de La Coruña-Valencia, con quién va a ir, porque probablemente él va a ser el próximo entrenador del Valencia, pero si gana el Depor, el Sevilla entra en Europa. Luis Aragonés ha dicho que va con el Depor. Bueno, pues el Valencia jugaba en Zaragoza un partido tal vez tranquilo, Nicolás Abad, el único de la primera hoy. Sí, ninguno de los dos equipos se jugaba nada de cara a la clasificación. Tal vez el Zaragoza se jugaba a dejar un poco alto el orgullo del equipo, porque últimamente se le estaba acusando de haber tomado vacaciones anticipadas tras la final de París, ya que en la Liga había cosechado varias derrotas. La primera parte acabó con 0-0, pero el Zaragoza dispuso de dos grandes ocasiones para marcar. En la segunda, Zubizarreta interviene muy bien. Y en la segunda mitad, los goles: centra Solana e Íñigo de cabeza pone el 1-0. Habían transcurrido tan solo 2 minutos desde el comienzo de la segunda mitad. Íñigo y Cuartero, dos debutantes en la Liga con el Real Zaragoza, ante las numerosas bajas por lesión, por sanción, y como las de Poyet y Cáceres, por su presencia con sus propias selecciones. Un bonito gol que ponía el 1-0 en el marcador, y el Valencia, que apretó el acelerador para no quedarse descolgado del partido. Hemos visto una ocasión de Arroyo, y este pase de Maciño a Fernando, totalmente vertical dentro del área, supone el 1-1. Minuto 53 de partido. El pase de Maciño es fenomenal. Y el Valencia golpeó 2 veces. Gálvez conduce el contraataque y Arroyo lo culmina poniendo el 1-2 en el marcador. Ahí se para Gálvez, entrega al punto de penalti para que Arroyo bata a Juanmi. El empate a 2 lo consiguió el Zaragoza de penalti en esta jugada. Cae Snyder en el área chica, se señala la pena máxima. No había ninguna duda para el colegiado. ¿Por quién para ti? Pues para mí sí hay dudas.
y bastante razonables, porque yo creo que Snyder cae por el impulso de la carrera, no porque le derribe el jugador del Valencia, ¿no? Sea como fuere, el penalti lo transformó el propio Snyder, empate a 2 en Zaragoza y no se jugaban nada e hicieron tablas. El Zaragoza ha acabado séptimo en la Liga, empatado a puntos con el quinto, pero en realidad ya lo saben, defenderá su título de campeón de la Recopa la próxima temporada. Inolvidable aquel 10 de mayo de París. Seguimos en el repaso de la última jornada y vamos a mezclar la pasión de la promoción con la de la UEFA. El Racing de Santander necesitaba un punto para salvarse y el Español ganar en Sarriá. Al final el Racing ganó, pero el Español no pasó del empate. Juan Carlos. Empezamos por el Racing de Santander. Un Racing de Santander que lo ha pasado bastante mal ante el Real Oviedo. En la primera mitad los ovetenses tuvieron bastantes ocasiones y a punto estuvieron de dar un disgusto a los locales. Estamos ya con las imágenes. Pese a lo que he dicho, la primera ocasión va a ser del Racing de Santander. Una jugada de Quique Setién que acabará con disparo del propio Setién. Ahí llega. Pero el Oviedo empezó a crear problemas. Centro de Cristóbal, cabezazo de Carlos y detiene Ceballos. Más ocasiones del Oviedo, inicia Jokanovic la jugada. Balón a Oli y disparo demasiado cruzado. Y una tercera oportunidad. Ese balón va a despejarlo Pablo y remata Armando. Presten atención porque es la jugada del primer gol. Jugada de Radchenko. Balón a Popov y tranquilidad en el Sardinero. Hacía falta un punto, ya se aseguraba la victoria el Racing de Santander. Pues si esta jugada aportaba tranquilidad, ese es el gol de Popov, la siguiente iba a resultar poco menos que decisiva. El Oviedo se va a quedar con 10 por expulsión de César. Me parece excesiva la tarjeta roja porque no era una clara ocasión de gol, ¿no? Tenía muy cerca a jugadores del Oviedo y el balón muy distante de marcar un gol claro, ¿no? No es tampoco una patada alevosa, muy violenta. No, pero quizá por la falta, ¿no? La amonesta o lo expulsa por la falta, ¿no? Roja directa, a partir de aquí mucha dureza en el partido y antes del descanso, ese disparo fuera de Villabona. El centro había sido de Radchenko. Estamos en la segunda mitad y el Racing más tranquilo. Lo van a ver aquí. Taconazo de Iñaki. Taconazo de Radchenko. Balón para Setién y disparo alto de Popov. Más ocasiones locales. Galopada de Popov. Y su disparo lo detendrá Mora. Otra ocasión local. Incursión de Mutio que recibe la pelota. Disparará primero Zigmantovic que había entrado al campo minutos antes. Y el remate final es de Radchenko fuera. Y la jugada del 2-0 definitivo. Balón de Zigmantovic para Radchenko, que resuelve extraordinariamente bien ese mano a mano con Mora. Gol de Radchenko precisamente en el partido de su despedida como jugador del Racing de Santander. Pues este es el momento en que se señala el final del encuentro. La alegría en los campos de Sport de Sardinero y la alegría también de los dos goleadores, Radchenko y Popov. Dejamos el Sardinero y viajamos hasta la carretera de Sarriá. Vaya campaña que ha realizado el Español, pero se quedó a un gol de Europa. Esa ocasión que hemos visto ha sido de Imaz. La verdad es que el Español, vamos a verlo en el resumen, tampoco dispuso de demasiadas ocasiones. Y con un 1-0, como dices Paco, hubiera estado en la Copa de la UEFA, a la espera de la final de Copa del Rey. Primera ocasión del Español. Remate de Raduchoyu para Alberto. El pase había sido de Arteaga. La siguiente jugada también la inicia Arteaga. Su centro lo cabecea Raduchoyu y el balón se estrella en el palo. Ese Raduchoyu y vamos a ver la acción repetida. Arteaga y Raduchoyu. Otra ocasión, Francisco de libre directo. Alberto detiene en dos tiempos. Nos vamos a la segunda mitad. Se inicia con una internada de Echeverría que desbaratará Toni. Y quizá a continuación la mejor jugada del Español en todo el encuentro. Centra Roberto, taconea a Luis y Raduchoyu no acierta por muy poco. Vamos a la repetición. Luis prueba de tacón. Y a Raduchoyu el balón va demasiado largo.
Todavía la Real pudo dar un susto en esta jugada. Lumbreras para Luis Pérez y su remate lo desvía Toni. Y la última oportunidad de los de Camacho. Luis Zambranos de libre directo, fuera por muy poco también. Fíjense qué temporada han hecho dos equipos recién ascendidos a la primera división. El Betis en Europa y el Español simplemente un gol. Con empate a 0 terminaba ese partido en Sarriá. Y en el último bloque nos vamos a ir a los equipos que ya han descendido, como el Logroñés, el Valladolid, a uno que promocionó, como va a promocionar, como es el Sporting, y al Celta, que necesitaba Chus del Río un punto y sacó los dos. Hombre, visitaba el terreno de juego del colista, el Estadio de las Gaunas, ha sacado los dos, hat-trick de Vlado Gudelj, 0-3, victoria para los de Carlos Aimar. Después le vamos a preguntar a Julio Maldonado, a ver si en su memoria recuerda que un entrenador visitante haya salido en hombros de los espectadores locales. Es lo que ha ocurrido hoy en las Gaunas. Y ese hombre de las gafas es Emilio Ganuza, es el nuevo presidente del Logroñés. Eguizábal sigue siendo el máximo accionista, pero le ha dado plenos poderes a Ganuza. Y ese es Aimar, que necesitaba puntuar en las Gaunas para que su equipo, el Celta, se salvara matemáticamente y sin depender de los demás. La primera ocasión para Jesús Dulce en ese remate de cabeza a la salida de un córner. Y enseguida el primer gol del partido. La falta directa de Vlado Gudelj. Nada puede hacer José Manuel Ocho Torena para evitar el primer gol del conjunto gallego, que por cierto estuvo apoyado por un buen número de seguidores vigueses que se desplazaron desde Vigo a Logroño. Silvio, también a balón parado, prueba fortuna, atrapa Cano. Así llegamos al final del primer tiempo. Nada más comenzar la segunda parte, también oportunidad para Silvio. Otra vez Cano. Y ahora la acción favorable a los de Carlos Aimar. El recorte de Gudelj al defensa y penalti de Ocho Torena sobre el delantero del Celta. García Aranda Encinar señala penalti y enseña cartulina roja directa a Ocho Torena. Joaquín. Excesiva porque yo creo que el jugador del Celta iniciaba carrera hacia, digamos, hacia la línea de fondo, el córner. Es penalti, pero con tarjeta amarilla hubiera sido suficiente. Se enfadó Ocho Torena con Pues José este María árbitro, García Aranda. Perdona, Chus, este árbitro pita la final de la Copa del Rey el próximo sábado. Esperemos que se aprenda un poquito mejor el reglamento. Y Armando tuvo que saltar al terreno de juego, sustituyendo a Silvio para ocupar la portería del Logroñés, aunque no pudo detener el lanzamiento de Gudelj. 0-2 en el minuto 76. Ya el Celta tenía claro que se iba a llevar los 2 puntos del Estadio de las Gaunas y por lo tanto aseguraba su permanencia en Primera División. Remate alto de Merino, al lanzamiento de esquina del propio Gudelj. Y el 1-3, esa es la acción, perdón, el 0-3, la acción de Vlado Gudelj en el minuto 90, superando al guardameta Armando. El final del partido, y vamos a ver esa acción que yo comentaba al principio, curiosa, curiosísima. Carlos Aimar, entrenador del Celta, es decir, del equipo visitante, a hombros de los aficionados locales. Desde luego agradeciéndole a Aimar lo que ocurrió en las 2 últimas temporadas, en las que salvó al Logroñés del descenso, algo que no ha podido ocurrir esta temporada. El Logroñés dice adiós a 8 años en primera. Procesión de Aimar por las Gaunas. Cerramos el repaso a la última jornada en el Molinón, partido que se adelantó al sábado, puesto que ya estaba todo decidido. Valladolid descendido, Sporting en promoción. 1-3 el resultado final. Si ustedes conocen a los 22 jugadores de este partido, les aseguro que van a tener un premio, porque había muchas caras nuevas en los dos equipos, incluso la de Ricardo Recha en el banquillo del Sporting de Gijón. Y la primera acción del partido es el primer gol. Ahí está, en propia puerta. El primer tanto, Espejo. 2 debutantes, Juanjo, el guardameta, que no llega, y Espejo en propia meta. Estaba Alberto al acecho. Alberto pudo haber hecho también un hat-trick, pero no. Solo consiguió 2 goles. La primera oportunidad para el Sporting en esa acción de Sequeiros, que desvía Carou. Otro debutante, porque Reza en realidad lo que ha querido es guardarse a todos los titulares para la promoción. Alberto, hemos visto, ha rematado al larguero. Y Sequeiros va a empatar el encuentro con ese remate. Es el 1-1 en el minuto 44. Ahí
está la repetición del gol conseguido por Sequeiros después del pase de Emilio. Marcos Vales y Castaño son los protagonistas de esta acción. Desvía Carou. El disparo final es de David Cano. También atrapa el guardameta del Valladolid. Ya vamos a ver el 1-2. Miguelo y Pedro Riesco, y este hacia Alberto, que de esa manera bate a Juanjo, el guardameta del Sporting. Ya saben, el Valladolid tiene entrenador para la próxima temporada, Rafa Benítez, ex del filial del Real Madrid. Y camino ya del final del partido, el 1-3, otra vez Pedro Riesco y Alberto. Era el minuto 78. Ahí está la acción repetida. El gol de Alberto. Y para acabar, una oportunidad para el conjunto de Ricardo Recha en la acción de Tino y de Sequeiros. De nuevo, muy bien, muy seguro. Carou deshizo la oportunidad de los asturianos. Así señaló el final del partido Gómez López, y este era el último camino a los vestuarios de la temporada de los dos equipos. Hasta aquí la última jornada, y esta es la clasificación definitiva. Real Madrid 55 puntos, campeón. Depor 51, subcampeón y a la UEFA. Tercero el Real Betis, 46 puntos y a la UEFA. Cuarto el Barça, 46 puntos y también clasificado para la Copa de la UEFA. El Sevilla es quinto, ha quedado quinto con 43 puntos y jugará a UEFA siempre y cuando el Depor gane la final de la Copa del Rey el próximo sábado al Valencia. El Español ha quedado en sexto lugar también con 43 puntos. Séptimo el Zaragoza con 43 puntos, jugará Recopa defendiendo su título europeo. Athletic de Bilbao octavo con 42, con 39 puntos el Real Oviedo, 38 para Valencia y Real Sociedad, 36 para Racing de Santander y Celta, 35 puntos para Atlético de Madrid y Tenerife, con 34 el Compostela. Promocionan el Albacete con 34 frente al Salamanca y el Sporting con 28 frente al Lleida. Descienden a segunda Valladolid y Logroñés. De la Liga Española, 28 goles, 3 por delante de Codro, con 17 tantos. Súquer completan el cuadro de honor de los goleadores, Bebeto, Snyder y Gudelic con 16. Zaragoza y el Deportivo vuelve a Valencia. A la Copa de la UEFA, Betis y Barcelona seguro, el Depor si pierde la Copa y si la gana el Depor, el Sevilla. Liga Española últimamente. Pero antes de nada, Julio Maldonado, buenas noches. Buenas noches. Vamos a satisfacer la curiosidad que nos ha dejado Chus del Río. ¿Ha habido algún entrenador en alguna liga mundial que haya salido a hombros de un campo ajeno? Yo no lo recuerdo por alusiones de Chus, no lo recuerdo, es un mérito inédito para Aimar, que por cierto, lo vamos a ver luego en la Liga Argentina, tiene otro mérito que es, ha conseguido llevar esos golpes en el pecho que da a sus jugadores, lo hace el técnico líder en Argentina, Grigol, en Gimnasia. Así que Aimar es un hombre muy seguido en Argentina. Que nadie se pierda, por cierto, lo que ha pasado en el partido de Gimnasia. Pero vamos, digo, a ver lo que ocurrió en Alemania. Werder Bremen partía como líder en la última jornada, con un punto de ventaja sobre el Borussia Dortmund. El Bremen jugaba ante el Bayern de Múnich, que a su vez se jugaba la posibilidad de perderse Europa. O sea, lo tenía todo la última jornada. Sí, era apasionante en Alemania y la verdad es que el título se ha ido a Dortmund, al Borussia Dortmund, que ha sido el mejor equipo indiscutiblemente del campeonato, y si no lo ha ganado antes ha sido por las lesiones que ha tenido. Pero lo cierto es que el Bayern de Múnich cumplió con el pronóstico y le ganó 3-1 al Werder Bremen. Veíamos a Otto Rehhagel, que tuvo su último partido en el Werder Bremen, ya ha fichado por el Bayern de Múnich, al que se incorpora rápidamente. Ha robado esa pelota a Kufour, el ganés, para el Bayern, tocado Mehmet Scholl. Le van a hacer falta a Kufour. Y atención, porque aquí se va a empezar a decidir definitivamente la Bundesliga. Trapattoni, que fue también homenajeado por su último partido con el Bayern, centra Mehmet Scholl y marca Sigue. El lateral izquierdo Sigue del Bayern de Múnich, ya internacional, que marcaba el 1-0. Este es Otto Rehhagel. El Werder Bremen hizo un partido desastroso. Estaba físicamente destrozado y en ningún momento dio sensación de poder ganar en Múnich. Una victoria que le hubiera dado matemáticamente la Bundesliga. Aunque consiguió empatar el equipo de Otto Rehhagel, balón para el veterano Uli Borovka. Controla Borovka, centra y le hacen penalti a Andy Herzog. Empujón claro, no hay duda, ¿no? Pues yo creo que pega un brinco estilo canguro de mucho cuidado. Le empujan. Le empuja el defensor, el número 8. Es Schupp, el número 8 del Bayern. Y el penalti lo marca, como no, Super Mario Basler. Era el tanto del empate, ya estaba ganando el Dortmund en su estadio ante el Hamburgo. Pero de momento un solo gol separaba al Werder Bremen del título. Ahí está el tanto de Mario Basler, pero el Werder Bremen en ningún momento se lanzó al ataque, esperó atrás. Y el Bayern de Múnich se impuso con claridad. Es Helmer, balón para Mehmet Scholl, recorta Mehmet Scholl, dispara.
y marca Zickler. Un golazo del internacional sub-21, delantero centro, Zickler. Ahí está el disparo de Mehmet Scholl, toca en Dieter Eils, otro internacional también. Y es un golazo el que marca Zickler, porque no es un disparo fuerte, sino un tiro tocado, prácticamente imparable. Y en la segunda parte, alguna ocasión para el Werder Bremen, es Mario Basler por la banda derecha. Toca atrás Basler y el disparo de Andy Herzog que detiene Oliver Kahn. Herzog, que como su entrenador han fichado por el Bayern de Múnich, y ya es triste, el equipo que les ha quitado el título de liga. Otra ocasión más para el Werder Bremen, ya en las últimas. Besasnik, el ruso, dispara alto. Eran los momentos en los que el Bremen aún podía aspirar al título. Fíjense, Otto Rehhagel con este gesto de desesperación demostraba que su equipo tenía la liga prácticamente perdida ya. Es Helmer, balón para Mehmet Scholl. Toca la banda derecha, es Dieter Frey. Es Hamann, que sería en la segunda parte, el fuerte Hamann. Centra Mehmet Scholl y el 3-1 Zickler. Y ahora ya sí, la Bundesliga era de un solo dueño, que es el Borussia Dortmund. Era imposible que pudiera marcar 3 goles el Werder Bremen, sobre todo según estaba jugando, quedaban 10 minutos. Este Ramsey, el egipcio, Mario Basler, las caras lo dicen absolutamente todo, el gesto de Otto Rehhagel. Y el título se marcharía para Dortmund. Alguna ocasión más, dispara Basler, parador de Oliver Kahn. Una parada impresionante la de Oliver Kahn. Y al final los hinchas del Bremen, que vivieron una tarde muy triste. Y el campeón es el que llamaron Dream Team, el Borussia Dortmund. Y es que es el Dream Team, realmente ha tenido muchas lesiones durante toda la temporada. Sammer, Riedel, Poulsen, Chapuisat, pero el equipo ahí está, campeón. Es Ricken, que dispara, desvía gols. El Hamburgo ha hecho una temporada lamentable, por cierto. Y en los primeros instantes de partido ya se impuso el Borussia Dortmund, es el joven ganés Stanko. Ese marcha de Jörg Alberts. Le pitan mano ahí al defensor del Hamburgo. En el pecho. Pues de esta jugada llegaría el 1-0. Es Möller, Andreas Möller. Con mucha clase, con mucha picardía. El tanto de Andreas Möller. Y con una colocación de la barrera que es para que dimita el portero inmediatamente, porque... Ahí está Ottmar Hitzfeld, el técnico del Dortmund. El disparo de Andreas Möller, el 1-0. Y el Dortmund que seguía el ataque es Stefan Reuter. Con la Jörg Alberts. Sigue Reuter por la banda derecha, el ex de la Juventus. Centra Reuter y marca Ricken. El Dortmund hacía lo suyo y solo tenía que esperar que cayera, como efectivamente estaba cayendo, el Werder Bremen. 2-0, el partido ya estaba prácticamente resuelto para el Borussia Dortmund. El remate de Ricken. El Dortmund que ya ha hecho fichajes para el año que viene, ¿no, Julio? Ha fichado a Kohler, al central Jürgen Kohler de la Juventus. Va a montar un equipo impresionante el Dortmund para la Liga de Campeones. Va a ser un equipo a batir durísimo, sin duda. En la segunda parte de otra ocasión, Andreas Möller con la zurda, desvía Goltz, pero estaba todo puesto, las miradas puestas en el Olímpico de Múnich. Ahí se conocía el tercer gol del Bayern. Este Riedel, estaba a la derecha Chapuisat. Ahí está, Bayern de Múnich 3, Werder Bremen 1. Ya sabían en este estadio, en Dortmund, que el campeón era su equipo, el Borussia Dortmund. Y lo sabía también Ottmar Hitzfeld. Es su cuarto título en la Bundesliga. Y hoy más de 500.000 de personas lo han celebrado en la ciudad de Dortmund, vestidos con esos colores amarillo y negro. Y es que hay que insistir, cuarto título en la historia del Borussia Dortmund, que va a jugar la Copa de Europa y que recibía de esta forma a su capitán, el veterano Michael Zorc. La Copa de la Bundesliga, campeones el Borussia Dortmund. Le dieron, por cierto, la Copa antes de que hubiera terminado el otro partido, el del Werder Bremen. Tan claro estaba que iba a perder ante el Bayern de Múnich. Campeón el Dortmund, hasta aquí la última jornada de la Bundesliga, y este es el cuadro de honor. Campeón y, por lo tanto, posible rival del Real Madrid de la Liga. ¿Sabe quién inventó el fútbol? ¿Quién inventó el fútbol? El Real Madrid, ¿no? Pero pues fueron hace 2000 años. 2000 años, pero sí, los es que precisamente yo hace 2000 años no sabía. El balón era ovalado, el balón era ovalado. Supongo que en Brasil, que es la cuna del fútbol. Pues el fútbol se inventó en Granada. Digo, en Huelva. Me acuerdo que fueron los incas. Los romanos. Los ingleses. Y empezaron a jugar en una plaza de fútbol con unos gallumbos largos y las mujeres se la armaban porque pensaban que eran los calzoncillos y resulta que eran los pantalones de deporte. Pues la verdad es que yo no sé quién
organizó el fútbol o empezó a jugar al fútbol. Habrá sido una gente de un muy buen gusto, ¿verdad, Jockey? ¿Sabes lo que te digo? Una gente con un gusto... Ni blau ni grana, ¿no? No, es que yo creo que vive todavía Walt Disney, la figura de Carrasco. Con esta corbata es que... Pero vamos a ver. Vamos a centrarnos en la pregunta. ¿Lo sabéis o no lo sabéis? No deis bien. Sí, es que una vez nosotros, pero ¿sabes lo que pasa? Los ingleses que me he dado cuenta que nosotros inventamos deportes para que luego todo el mundo pase muy bien ganándonos. Disfruten, vale. Sí. Apúntate otra medalla. Nosotros tenemos todas las medallas. Ayer fue el examen final en una tarde magnífica con un fútbol bastante bueno pese a la presión y los nervios y os lo vamos a contar aquí, en el día después. Diez equipos se jugaban la temporada ayer en el último examen. Una red de interdependencia relacionó las alternativas de los marcadores en 8 campos. Tarde de ilusión, temor, transistores y calor. Fútbol puro. Echamos una mirada a la promoción de ascenso a segunda. En La Palma asistimos a la ilusión con la que un modesto, El Mensajero, lucha por un futuro mejor. Tiene ante sí una tarea difícil, pero por falta de ganas no quedará. Acabada la liga, volveremos a echar una mirada al futuro. Este fin de semana en Villaviciosa de Odón y en Prunete asistiremos al desfile de los mejores jugadores de 11 años del fútbol español. Una fiesta del fútbol que viene. Los Inhumanos han compuesto su propia versión de los Replus y nos la han enviado. Hoy le damos honores de estreno y se la dedicamos al campeón, el Real Madrid, o mejor dicho, el Replus Madrid. Y la última, definitivamente, la 38ª jornada, la crónica. Terminó la liga. A los últimos 90 minutos habían llegado algunas cosas resueltas. El título, por ejemplo. Villar le entregó la copa al capitán madridista Manuel Sanchís y el Bernabéu lo festejó a lo grande. Aunque con algunos detalles discordantes. Como esta pita a Martín Vázquez, que ya es jugador del Deportivo. Y la vuelta de las bengalas. A veces nuestra memoria es demasiado corta. Solo hace 3 años que murió un chaval en Sarriá. No debemos olvidarlo. Después de 4 años de pertinaz sequía madridista, Valdano ha devuelto título e ilusión. El Betis también tuvo su día grande en el Bernabéu. Venció con 2 goles de Aquino y consiguió así un pasaporte para Europa, con el mérito añadido de lograrlo en el primer año de su regreso a la máxima categoría. En Sevilla esperaron en la estación de Santa Justa la llegada del AVE con el equipo una legión de seguidores verdiblancos exultantes. Gran fiesta del Betis después de una gran temporada. Antes hubo un enfrentamiento feo en Sevilla. Aficionados del Sevilla y del Betis se enfrentaron en la ciudad a botellazo limpio con un resultado de varios heridos. Una lástima que la alegría que había en los dos bandos terminara así. Los 3 últimos puestos también estaban repartidos. Descenso de Logroñés y Valladolid y promoción segura para el Sporting. Lo demás, UEFA y una plaza de promoción estaba por resolver. El Betis y el Barça dependían de sí mismos y cumplieron. Partido serio del Barça en San Mamés. La victoria por 0-2 evita el fracaso histórico que hubiera significado quedar fuera de Europa y aunque no lava la mala temporada, sí la alivia. Después de ello solo quedaba una plaza para Europa, sujeta a lo que pase en la final de la Copa. El partido clave estaba en Sevilla. Sevilla y Atlético empataron a 2, un resultado que les sirvió a ambos. El Sevilla queda quinto y el Atlético evita la promoción. El Español podía haber arrebatado la plaza al Sevilla, pero falló. Tal como estaba la tarde, una victoria le había dado el quinto puesto, pero sorprendentemente no consiguió hacerle ni un solo gol a la Real y perdió sus opciones. En la promoción sí que hubo guerra. En Santiago la tarde de transistores estaba asegurada porque el Compostela tenía que ganar al Tenerife y además esperar que Racing, Celta, Atlético de Madrid o Albacete perdieran. El Compo se salvó, pero la tensión acumulada a lo largo del partido pudo con su presidente, José María Caneda. Solo fue una lipotimia, pero durante bastante tiempo se temió por una dolencia más grave. El que promocionará finalmente es el Albacete. ¿Y de qué manera? El Deportivo se despidió de la Liga metiéndole la goleada del año a los de Floro. 2-8.
El Albacete se enfrentará al Salamanca en la promoción y el Sporting al Lleida. Pues hoy Lobo vino muy contento y muy europeo, no solamente por la corbata. Otra vez. Pero también ha grabado unas cosas magníficas para ustedes, para grabar. Caviar fino y caviar Jaro y toda su defensa. Trofeo Zamora. ¿Por qué? Por esto. Cabezazo de Zamorano y gran paradón de Jaro. Lo que está haciendo toda la temporada, Lobo, ¿verdad? Prácticamente toda la temporada. No ha dejado que le metan muchos goles. Ahí vemos cómo ha robado Cañas y Cuellar. Deja pasar el balón, arrastra Hierro y pues lo termina bien. Aquino acaba fenomenal. ¡Qué exterior! Ni Bullo pudo sacarlo. Jordi, ayer en San Mamés, donde estuvimos en directo, no le dio la opción ni a Risto de empujarla. Iniciado por Ferrer, que hizo un gran partido también. Sí, sí, anuló a la metralleta. Julen. Gran último tercio de temporada está haciendo Jordi Cruyff. Demostrando su clase y sus raíces. Cada vez con más presencia. Una galopada magnífica. Y ya estamos ahí en el Sánchez Pizjuán. Kiko, el arte puro, mete ese balón a Yeli, como centra y con todo. No es un gol de lujo, pero sí con todo el corazón y el alma. Simeone, cómo no. La llegada magnífica. Qué jugada de Monchu, ¿eh? Fíjense bien la jugada de Monchu y el remate de Zucker, finísimo. Y vamos a ver un gol que también me ha gustado bastante. Un gol a centro de Solana. Íñigo, jugador del Zaragoza, la pone ahí y sobre todo en su debut, que es más importante. Radchenko, la bala rusa del Racing, rusa, le mete el balón a Popov y la verdad que deja sin opción al guardameta magnífico del Oviedo. Mira qué jugada ya en segunda división de Bernal y el golazo de Mesas, que solo tiene que poner ahí la cabeza. Y el gol que me ha maravillado, Milojevic, jugador de primera división, sin lugar a duda, pese a jugar en segunda división. Gran futbolista, ¿eh? Es un gran futbolista, como Javi del Palamós, como de Paula, jugadores de primera división, no de segunda. Y lo certifican con esos golazos. Y ahí vemos un gol de Sigüenza, jugador del Hércules, delantero centro. Y ya estamos en la liga alemana. Un centro, cómo recorta, y vamos a verlo tranquilamente, porque hay que tener sangre fría para hacer esto. Aquí se hace espinaje para el Barça, aquí, ¿eh? Pues el señor Spechel, jugador del Bochum. Qué picada de balón. Si la señora está ahora escuchando esto, que aprenda lo que es una picada. No empieces. Una magnífica picada. Y aquí, saludando al campeón, Borussia de Dortmund, golazo de Reuter. He dejado para lo último 3 grandes gramos de caviar Donato. Manjarín iniciando esto y culminándolo así por toda la escuadra. Gran golazo, deleitaros de verdad, porque esto es para guardar en la memoria. Y el mariscal, el general, el jefe, Jukic, haciendo, te prometo que no he llamado a nadie yo. Marcó semana pasada su primer gol de temporada y vaya segundo gol de temporada. La verdad es que ha sido un broche de oro para grabar y dejar fijo en la mente. Pues un magnífico, Lobo. La verdad, ya enseña a las señoras que tienes Pues, para borrar. Y no es nada de picar. Vamos a enseñaros la patata podrida para borrar. Empezamos en San Mamés. Vamos a ver. Ahí hinchas. La entrada más fuerte de la temporada, ¿no? Sí, la entrada. Y mira, una cosa lamentable. Con 2 magníficas aficiones, porque la del Barcelona y la del Athletic son 2 grandes aficiones, pero tuvieron esa pequeña pérdida de nervios. Ahí hemos visto ya pasando al terreno de juego a Oli, dejando ese recado a Pablo. Que ustedes pueden juzgar. Otro gran recado
el de Iñaki. Ahí van. O sea, despejando al futbolista, más o menos, ¿no? Sí, en vez del balón ha despejado al futbolista. Y otro, digamos, puntito negativo, negro, en la magnífica temporada de Zamorano, esa agresión que para mí, no sé si Joaquín comulga conmigo, es tarjeta roja directa, porque le podía haber hecho muchísimo daño a Ureña. Y aquí la jugada quizás más controvertida, ya el punterazo ha sido un recurso que, bueno, no vamos a poner para borrar, pero mirar todo lo que sucede ahí. Simeone quiere agarrar el balón, que no saque rápido, es Quique Estebarán, viene Marcos, hay un forcejeo y se monta el lío ahí. Aquí vemos la cara puesta, Liaño le cede el balón a Derticia amablemente, todo un caballero. Las circunstancias, hay que decir, Robin y todos, que eran muy distintas. Uno se jugaba en la UEFA, había muchos nervios, pero aquí lo que estamos intentando es que todo el mundo vea lo que es la caballerosidad. Y hemos sacado a un caballero, Liaño. Sí, señor, y nervios hubo, y no sé si saben ustedes que hace 15 días hubo un ataque de celos por la parte de mi tronco aquí, Carrasco, porque yo estuve en Lezama con los niños de Athletic Club Bilbao. Entonces tocamos ir este fin de semana una vez más a Bilbao y yo te estaba diciendo que yo quiero irme a Lezama y tal. Entonces dejamos al lobo, el maestro, ir a Lezama a enseñar a los niños de Athletic Club Bilbao cómo se juega esto, lo del fútbol. Y inténtalo. Ahí estamos con ese arte. Fíjate, Robin, qué estilo, ¿eh? Qué estilo. Pueden acertar o no, pero qué estilo futbolístico, los niños, las niñas. En donde centra Goicoechea y en el segundo palo aparece Alquiza, ¿eh? Y mete el gol aquí. Era difícil, era fácil. Sí, sí. ¿Con la derecha o con la izquierda? Era con la izquierda. Yo me gustaría cómo vas a enseñar a los niños a hacer esto. Pues mira, Robin, una tarea difícil, enganchar el balón a bote pronto. Pero espero que van a hacerlo mejor ahí. Sí, creo que ellos lo hicieron bastante mejor y ya lo vais a ver. Es ahí no salió bien a nuestro amigo Eder. Pero mira lo difícil que es, ¿eh? Miren, no crean que es un golpeo fácil. Ese es el primer gol que me meten. Mikel, concretamente. Pero no es lo mismo meter goles a ti que al gato. El gato, desde luego, hubiese hecho a lo mejor algo más. Y ahí Eder me bate irremisiblemente. Pues no hicieron nada mal y qué pedazo de entrenador eres. Yo, pues tengo unos discípulos magníficos, de verdad. Como magnífico va a ser el primer ojo de Robin, lo que el ojo no ve. Empezamos en Córdoba, ese partido tan importante, Córdoba-Castellón, lo de la promoción. Y mira, baja en el descanso el árbitro un señor que muy enfadado. Más quemado que el MotoGP, ahí con el zapato en la mano. ¿Es un teléfono o un zapato? La verdad, que es que, bueno, las cosas en la primera mitad quizás no están de todo bien. Pero mira, el carrito, asistencias Los Ángeles, eso puede curar a cualquiera, ¿eh? La verdad. Lo único que no puede decir es voy volando. Sí, me gusta. Bueno, luego vemos el jugador del Castellón ahí en el suelo, pero no confía de Los Ángeles ahí en las asistencias. Y fíjate, a lo mejor pensaba que el tío del carrito no tiene el carnet o una cosa así, pero prefería las manos de sus compañeros en vez de asistencias Los Ángeles con su carrito, ¿no? Venga, vámonos, si esto no nos hacen ni caso. No. Pero esto no es violencia, no están tirando un aficionado al equipo contra el Fosso. Cayó una pancarta, ¿sabes? Entonces, ¿sabes que el Fosso está muy profundo ahí, no? Pero pasó prácticamente todo en el campo de Córdoba, donde se vio la victoria del equipo local. Córdoba-Castellón. Sí, señor. Y vemos ya jugador lesionado ahí en el suelo. Pero aquí está muerto, no puede seguir, pero no colaba. Entonces, volvemos a seguir. Y tan tranquilo. Ya vemos Costa y Niñas ahí, pues, que es malo ver, ¿no, Jockey? ¿Qué hubieras hecho tú ahí? Sí, ¿no? Después de ver eso que he visto, lo mismo que el árbitro, ¿no? Y también la banda. ¿Es que era un partido de fútbol o qué era? No, muchos nervios. Como dijo el Lobo antes, en lo de para borrar, ¿sabes? Que esos tiempos de nervios. Presión, nervios, de todo, ¿eh? Mucho en juego. El ascenso. Sí. Decía promoción antes, sí, el ascenso.
Eso es más bien cosa de niños, vamos. No cabe. Y es, ¿qué es eso? Local, pico y gol, pico y gol. Pico y cero, ¿no? El minuto, ya que sé, es el mismo, es un estadio nuevo y además, por cierto, un estadio buenísimo, eso de Córdoba. Le toca un penalti ya A Córdoba, rezar, a rezar. Sí, a rezar. Un gol. Alegría en el banquillo, entre los jugadores. Ya estamos con Valencia B, el antiguo Mestalla, ¿no? Marca un gol. Y vemos a Balaguer, su entrenador, porque está a punto en ese partido en Ferrol. Contra el Ferrol ya está muy cerca del ascenso a la segunda. La cara de ayer, la euforia en algunos sitios, la tristeza en otros. Falta muy poco. Punto muy importante. Y la alegría en el pasillo. Evidentemente el City tiene algún amigo en la plantilla. No se sabe muy bien qué hace ahí. Con los pantalones en los tobillos. Pero sabes, cuando entra la alegría, pues... Se desborda todo. Sí, desborda todo. Y tengo la suerte de entrar al vestuario a ver esa alegría. Ascender debe ser como quedar campeón, prácticamente, ¿eh, Robin? Pues sí, cambia la vida, ¿no? Subes una categoría y el primer equipo puede lanzar o levantar plata. Semana que viene, ¿no? Una copa. Sí, ya quedan 2 jornadas. Los playoffs de ascenso. Alegría, besos. Y estamos en Toledo. Y sabes que tú estás sacando el carnet de entrenador. Pues tenemos un aficionado en Toledo que está intentando sacar el carnet de juez de línea. Y no se quiere perder nada. Entonces, está copiando todo, ¿no? Aprendiendo. Eso es lo que se llama práctica, ¿no? Sí, sí. He hecho ya la teórica y ya eso es la práctica. Tiene el pañuelo en la mano, imitando todo, roscando ahí el cuello, como hace el verdadero juez de línea, corriendo la banda. Hay un niño que está intentando también hacerlo, No, ¿eh? pero el niño no ha hecho la teórica y estoy ya haciendo la práctica. Tiene eso de correr en sentido lateral, ya frontal. Y además tiene gafas, ¿sabes? Que supera el actual modelo de juez de línea, ¿no? De largo alcance, del año 2000. Sí. Y mira el banderazo que pega. Ahí. Insiste un par de veces para que se entere bien el árbitro. Y eso ya es el super profesional juez de línea. Eso sí, es el... Pero sabes que hasta los número unos y los super profesionales tienen días irregulares. A ver si alguien puede seguir y copiar este juez de línea. Pero hoy no ha sido su día de todo porque... Eso le quitamos un punto de la clasificación, ¿no, Joaquín? En vez de un 3 le damos un 2 para resbalar. Oye, igual quería ver a la chica, cuidado, ¿eh? No. Pero no era su culpa, ¿eh? La culpa tenía el banderín, porque luego hay algo defectuoso ahí. No, es que no sé. ¿Qué puede ser eso, Joaquín? Algo defectuoso. Está suelto ahí en el palo, sí. Pero... Le ha fallado el material. Pero hicieron un cambio en el minuto 25 y luego todo iba mejor. Digo cambio porque ese banderín no valía, entonces sacaba otro. Y eso mejoraba lo suyo. Eso pesaba un poco más, ¿sabes? Porque no estuvo tan veloz y luego los niños ahí detrás, la valla, empezaba a copiarle. Se puso muy de moda esto, desde el Cádiz, en el Cádiz la sentencia. Sí. Ya se ha puesto muy de moda. Me acuerdo del reportaje aquel magnífico. De imitar a los jueces de línea, pero ese es el número 1. Estamos en Toledo y vemos a una mujer leyendo un libro. Y la emoción que hubo en el salto de caballo, no solamente con el juego, pero los globos que pasaban muy a menudo, ¿sabes? Pero no hay caso. Ni partido, ni globos, ni nada. Nosotros nos vamos a ir a la pub y volvemos enseguida. Decirme quién inventó el fútbol. Yo diría que Pelé.
El Lobo, seguro. No, el de la... No, el otro. Joder, Robinson. Sí, ese le inventó, ¿no? Pues, como no lo inventara Beethoven, no sé. Un inglés que luego le hicieron ser, creo, no me acuerdo del nombre. Creo que fue Johan Cruyff por los años 70. Así que fuiste tú, ¿no, Robin? No, fuiste tú, o quizás Elvis, que acabamos de ver ahora, ¿no? A lo mejor él sí, él quizás sí, con su buena música. Joaquín, jornada dificilísima ayer, ¿no?, para los árbitros. ¿Qué nota? Ah, y además te voy a decir una cosa, llevamos dos jornadas difíciles en las cuales los árbitros han estado francamente bien y además han hecho lo que tienen que hacer, que es arbitrar. Acabar bien es un buen síntoma. Es un síntoma extraordinario que vamos a ver enseguida en este vídeo. Jugada conflictiva en San Mamés. En San Mamés había dudas porque Julen Guerrero enseguida reclamó esta falta por mano de Ferrer. ¿Voluntaria? Involuntaria, pero fuera del área. Quizá la única pega es que Díaz Vega no vio la mano y no la pitó, pero la mano se produce, pero el balón está fuera del área. Libre directo sería. Pero eso no es amarillo. Amarillo. Quizá Brito, en los pocos fallos que hubo en la jornada del domingo, pudo ser este, que no ve como Ferreira empuja a Martagón y no la deja rematar. A mí ayer no me pareció, pero... A mí me parece penalti ahora, ¿eh? ¿Sí? 2 para 1, hemos ganado, ¿no? Y luego, tú comentabas esto, lo de borrar, pero aquí hay un error también. A ver, de Brito, ves desglosando... De Brito. Primero, la actitud de Simeone no dejando sacar el balón. ¿Qué es? ¿Tarjeta roja ya amarilla? Ya sería tarjeta amarilla. Para Simeone. Pero fíjate quién se lleva la tarjeta amarilla. No es el agresor, sino Marcos. La tarjeta roja. La tarjeta roja. Primero la amarilla se la lleva a Simeone después, pero la roja se la tiene que haber llevado este jugador y no Marcos. Quique Estebarán en esta pelea. Pero fíjate lo que hace ahora. Marcos parece que llega a separar. Ahí está Quique con su gesto de agresión. Y Marcos fue el que vio la roja, no Quique Estebarán. Y luego no tiene demasiada importancia, pero hubo un gol en el Deportivo Albacete que no debió subir al marcador, que es el cuarto, porque fueron muchos, ¿no? Pues ahí tenemos este, 7, ¿no? Sí, el centro que recibe José Ramón y marca, pero está solo. Los árbitros impecables, ¿no? Yo diría que sí, porque se han jugado 10 partidos importantísimos, digamos 8 importantes. Con razón estás tan contento. Estoy contento, sí. Pues la verdad es que muchas cosas suceden en el fútbol, extrañas, buenas y, bueno, varias cosas. Y de vez en cuando, por un error de una sola persona, las cosas pues se complican bastante. Un exceso de contundencia por parte de las fuerzas del orden al retirar a un espectador pudo tener serias consecuencias. Estos golpes sin justificación aparente, propinados por la espalda, estuvieron a punto de provocar un altercado grave. Marca, el policía pegándole por la falda a un ciudadano, un hijo de la gran puta. Ahí, graba. Un parte facultativo y una puta denuncia. ¡Ya! ¡Venga, ya! ¡Ya está! ¡No vamos! ¡El número de placa y una denuncia! ¡Hostia! ¡Abuso de autoridad!
afición y todo, y todo. Y siempre hay culpable el espectador, ¿no? Me parece a mí que yo no he hecho nada, ¿eh? ¿Yo he hecho algo? Mira, un crío. Esto se puede hacer un crío. ¡No hay derecho! A mí en primera línea. A mí en primera línea. Casi la conozco. Venga, Alfa. Porque se acabó. Pero está por se acabó. Esto es obligación. Ah, tranquilo, vale. Sí, mira. Ahí, enfoque ahí. Mira. Enfoque ahí. Puta madera. Ahí, enfoque ahí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pero como comentaba antes, que pasan muchas cosas varias y la mayoría de ellas son cosas muy bellas, ¿verdad, Lobo? Bellísimas, diría yo. Vais a ver un reportaje de verdad, grabarlo porque es exquisito. En La Palma, Mensajero, Sestao, en el playoff de ascenso a Segunda División. De verdad, grabar. En la isla de La Palma, en el estadio Silvestre Carrillo, juega el Mensajero, el equipo de Segunda B que esta temporada puso contra las cuerdas al Atlético de Madrid en la Copa. Tras 2 temporadas en Segunda B, este sábado debía ganar al Sestao para seguir con posibilidades de subir a categoría profesional. Para ello cuenta con un entrenador que es el líder del vestuario. No podemos fallar. De nada sirve lo que me voy si fallamos hoy, ¿eh? ¡Que no sea una mariconada esto! ¡Vamos, Río! ¡Vamos! Tiene además un terreno de juego estrecho asentado en el fondo de un precipicio y un elemento intimidador insólito en el fútbol, los indios. Los indios son los seguidores del Mensajero que sin pagar la entrada toman posiciones en la ladera del precipicio. Llegan solos, en parejas o en grupos, pero cuando el partido comienza su silueta se recorta en lo alto de la montaña. Los periodistas locales narran con pasión el partido, algunos en mejores posiciones que otros. El conjunto del Sestao, el cruce de Fidalgo y la pelota se va a perder sobre un lateral. Durante todo el partido se lanzan cohetes desde un fondo del estadio, bien para avisar del peligro o para celebrar los goles propios. El sábado las cosas no comenzaron bien para los palmeros. El Sestao se adelantó en el marcador. Para contrarrestar estos golpes, un aficionado lanza polvos blancos sobre la grada. En la montaña se encienden las primeras hogueras. Pronto llegan las ocasiones del Mensajero. En el minuto 35, Márquez empata el partido. Tras el gol, los cohetes y el descanso. Entonces tú eres el que tiene que llevar la voz cantante de todo el partido. Y no te apuren que va a marcar a la primera. Te lo dije, tranquilo, sabes jugarla. Oye, recorta, quiebro.
Entramos cada vez que nos dé la gana. Miguel. Que no se mire. Miguel. Miguel. Lleva hasta el palo, hasta el fondo. Vamos, Dios. Si ponemos la casta que pusimos los últimos 10 minutos ahí, nos sacamos adelante. Porque salimos fríos. Estamos muy fríos en el partido. En el segundo tiempo el ambiente no es bueno en lo alto de la montaña. Los más jóvenes se duermen. Y en el campo las ocasiones no se transforman. Vamos, chavalín. Bien, chaval. ¡No, hombre, caña! El Mensajero empata y ahora debe esperar muchas carambolas para subir a segunda. El Sestao es quien mejor lo tiene. Pues suerte a ambos en esa lucha para el ascenso. Y la verdad, Lobo, es que ese campo me ha escapado. Me hubiera encantado jugar ahí en la isla de La Palma. Es una preciosidad, ¿verdad? Te voy a decir una cosa, sinceramente. En Maracaná no he jugado, pero es que en La Palma me hubiese encantado jugar, de verdad. Es que lo que te había un pequeño problema. Si tienes un mal despertar o metes un gol y tal y pegas un salto, te vas abajo. Sí, si el niño duerme demasiado, cae en un punto de penalti. Cae abajo. ¿Tú has arbitrado ahí? No, pero es el único campo donde no te han silbado, ¿no? No estaba en uno tan bonito como este Lanzarote también. Seguramente no. Pero mientras desciframos la corbata de Carrasco, que eso es hacemos difícil. una pausa y volvemos enseguida. ¿Inventó el fútbol? Bueno, pues fue inventado en el campo del Arsenal, en Londres. Inglaterra, creo. Pero se jugaba como el rugby o no sé qué. Había muchos mamporros, muchas carreras. Tenían que meter uno... Bueno, creo que había hasta barro por ahí, ¿no? Se tenían que... No sé, un poco lucha libre. Con piedras y así... Yo tengo así en los libros con piedras. Pues me parece que era entre dos barrios de Inglaterra que bueno, tenían que llevar el balón de un barrio hacia otro. Entonces el que llevaba el balón, pues digamos que marcaba un gol. En un mesón inglés. El nombre no, pero sé que lo practicaban porque cuando se aburrían, pues cogieron pelotitas pequeñas. Luego ya fueron practicando hasta conseguir una más grande, más peso, luego la han ido haciendo más aerodinámico. Pero en principio el rugby y el fútbol estaban muy unidos y pues se fueron separando. Y nacieron eso, se separan del todo, el rugby y el fútbol. Se empezaron a practicar allí en las universidades inglesas. Pues la verdad es que aún no lo sabemos. ¿Eh? ¿Lo sabéis vosotros? No. ¿Cómo? ¿Quién lo inventó? No. Es que luego lo desvelemos, pero este chaval no estaba de todo equivocado como el jockey sin bigote antes, ¿no lo viste? Ese señor que le parecía... Se parecía algo. Nosotros vamos a ver algo que se parece porque lo hemos dado ya en la primera parte de lo que el ojo no ve. Vamos a ver la segunda. Estamos en Getafe, niños hasta 17 años 1000 pesetas, pero también los jubilados, señores 1000 pesetas. Entonces si tienes 30 años ahí estás, pues te sale muy caro. 4 árbitros, mira el chiringuito que han puesto ahí, parece uno de esos... árbitro. Sí, cuarto árbitro, parece esos chiringuitos de reventa de toros, ¿no? Eso reventa de legales, digamos, ¿no? Y estamos todavía en Getafe, mira lo que hacen, Lobo, ¿tú has hecho esto una vez? Tapar las botas por el calor. Eso... Ahí. Sí, porque el negro absorbe las rayas, el calor y todo eso. Pero debe ser para no hacer publicidad, Robin, yo creo, ¿eh? ¿Tú crees? Creo que sí. Pues este va a forar, ¿no? Ya estamos en el túnel de Getafe. Y mira, estrecho que es, ¿no? Porque yo a mi día, no sé si pasaré por allá, ¿eh? Y de ti yo aquí no te voy a decir nada. Carrasco sí pasará por ahí sin ningún problema, ¿no? Y estamos ya en el partido y Caballero, el portero, tuvo una tarde afortunada porque vamos a ver un penalti a favor del Palamós. Y Pucci segundo tira y Caballero lo para. Tira otro y lo para, aunque luego Pucci segundo marca. Pero de momento Caballero va parando 2 penaltis.
no hay más. Penalti como una casa. Eso Javi. Lo tira fuera. Eso Javi marcó ese golazo semana pasada, fíjate, eso es lo del Pelé, Maradona y todo esto, y luego fue un penalti. Luego volvió a marcar un gran gol. Día y tarde de penaltis. Y todos a favor de Palamos, vuelve a pitar otro penalti. Entonces Javi habla con Caballería. ¿Esto qué? ¿Está parando todos los penaltis? Y efectivamente volvió a parar su tercer penalti. Impresionante. Hat-trick, pero al revés. Vaya tarde. Sí, señor. Estamos en el BCT hace 43 grados. Vaya pájara, ¿no, Robin? Madre mía. Y luego un poco más tarde 44. Por más tarde 48, la cosa calienta. La cosa calienta hasta que llegaba a unos 40, yo no sé si hicieron 49 grados, pero la verdad las cosas se calentaron bastante. Hasta tal punto que Fran tuvo que ponerse una gorra ahí. Y también Claudio y Donato. Parece que iba a plan risas, ¿no? Pero marcaron 8. Y todo poniendo la gorra ahí para evitar ese calor. Tapando la cabeza para que no se pudiera aguantar ese tremendo... Pero advertir no pasa nada, ¿no? Porque el hombre va a ser un hombre muy importante. Él no faltaba ninguna gorra ahí. Y ya estamos en las gaunas. Y Aimar, qué hito, ¿no? El triunfador de la tarde. Sí. Cortaba orejas y le pusieron cuernos ahí arriba, ¿ves? Y que eso de la afición de las gaunas... Sí, venía de visitante. Sí. Mira el tío ahí abajo. Mira. Como está aguantando. No sé si es la cuarta vuelta de ruedo que le lleva. Parece que la sexta vez que vaya. Está aguantando, Y sigue. Es la sexta vuelta ya, me parece. Ahí, y acaba. Pero mira, el tío ahí se queda en el suelo. Está completamente matado, digamos, ¿no? Esa tarde de radios, nervios, ansias. Estamos en la carretera de Sarriá. Y Francisco preguntó por los resultados. Ha marcado el Sevilla. Uy, que costó muy caro al equipo de Camacho cuando empató. Y Rado vuelve y contento no está. Estuvieron persiguiendo el gol durante toda la tarde. Ese gol que le hubiese dado a la quinta plaza. Y qué gran campaña ha hecho los de Camacho, el español. Y al final, Bernovich, desgustado. Gran guardameta Tony Mendiondo. Ha vuelto a poner ilusión en los espectadores blanquiazules. Y qué bien como lo recibió. Ahí está Herrera, pero un 10 para el público, los aficionados del Español, por su recibimiento. Está Gordillo en los pasillos del Bernabéu y quiere entrar ahí a ver sus estroncos, viene el portero ahí. No, tú para allá. Pero ¿cómo puede decir eso? Y si Gordillo quiere sentar en la mesa de Mendoza... Ese señor se tendría que quitar la camisa y ponerla a los pies de Gordillo. Sinceramente, te lo digo de verdad. Mira, insista ahí. El portero y luego Rafa con mano izquierda. Mano izquierda, con un gran torero. Que de eso tiene mucho. Sí. Entra ahí. Pancarta. Betis 2, Sevilla 1, hablamos de sexo. Esto la semana pasada ya. Mucha arte, ¿no? Hablamos de sexo, me gusta. Bueno, relajación ahí en el túnel del actual campeón. El campeón de esa temporada. Centrándose ahí. Quique. Y también Gregorio Conejo, directivo del Betis, besando a la Virgen ahí constantemente. Nunca he visto a Gregorio tan serio, con el chistoso que es, ¿verdad, Jockey? Sí. Ahí besando, pasando. Es que ganar en el Bernabéu esta temporada era difícil. Sí, y luego al final vamos a enterarnos del gran secreto. Mucha gente dice que es la gestión de la directiva, Capa, Valdano, pero mira el escudo de Ajos ahí que tiene. Que trae mucha suerte. Que trae mucha suerte. Allá en Sánchez Pizjuán vemos ese edificio con Betis
ahí pintado, pero no se sabe muy bien si son péticos o son sevillistas o qué pasa, pero luego vamos a desvelar sus colores. No son indios, hay que decirlo, como en el No, Mensajero. pero me da la sensación que son péticos al final, la verdad. Y ya vemos Gil y Gil. A los dos presidentes. Cuervas ahí. Qué nervios habrán pasado los dos. Y ya está calentando ahí señor Gil y Gil. Y le vemos ahí. Vamos a ver el calentamiento, los nervios. Ay, parece que va a saltar en la segunda mitad, ¿verdad? Está soltando. Va a saltar al campo en cualquier momento. Uy, eso es baile, eso es baile ya. Y mientras tanto, en el descanso, Monchi descansa de todo. No sé si está descansando o centrándose en la cara de Sarri y piensa que no van a marcar, una cosa esta, ¿no? Bronca. Gaby Moya, Luis Aragonés decide quitar a Moya los nervios que provocaba ahí, porque como dijiste ante el Lobo, una tarde de mucha tensión y muchos nervios, pero tengo una cosa para que relajamos un poco. ¿Más? Como señor Gil y Gil. Pues a ver si nos relajamos, venga. Coros y danzas. En el cierre de la temporada hemos buscado coros y danzas en equipos que aspiran a entrar en segunda. Estos ritmos, con sabor a los años 70, vienen del campo del Mensajero. Y esta canción de Córdoba. Escuchen un inusual mensaje de concordia desde Santiago hacia La Coruña. La verdad es que había 8 razones para cantarlo. Además, le han quitado el saxo a Javier Clemente y lo utilizan para cantar esto otro. Fíjense cómo viene la cantera del Oviedo. Por supuesto que tenían que salir cosas en el duelo entre dos de las hinchadas más bullangueras de Primera División. En Logroño se despidieron de primera con Paquito Chocolatero. Hubo más danzas. Desde el Molinón aportan esta conga, que empieza en la grada. Recorre las galerías del estadio, regresa a la grada y después del pertinente paseo, vuelve a empezar. Para terminar, la conga de los Ligallo, que sirvió para despedir a Darío Franco y que resultó sencillamente digna de un campeón de la Recopa.
Pues ayer tarde algunos pasaron muy bien, como acabamos de ver. Algunos, lo has dicho bien, Robin. Nosotros vamos a ver lo que sucedió ayer, en el día después, en la gran tarde. El Compostela tenía que ganar al Tenerife, pero eso no aseguraba su salvación. Dependía de lo que pasara en Albacete, o en Logroño, o en Santander, o en Sevilla, donde a su vez el Atlético de Madrid dependía también de todos esos. Y el Sevilla estaba pendiente de Bilbao, donde a su vez el Athletic y el Barça tenían un ojo puesto en Sarriá. Y Sevilla, Español, Athletic y Barça estaban pendientes de lo que hiciera el Betis en el Bernabéu, y hasta lo que ocurriera en Zaragoza podía influir según cómo transcurriera todo. La jornada tenía que decidir 2 puestos seguros para la Copa de la UEFA, más uno posible y una plaza de promoción. Al empezar la tarde, Betis y Barcelona tenían las plazas seguras de UEFA, el Sevilla la probable y la promoción era para el Compostela. Al Madrid, ya campeón, no le iba nada en el envite. Quique y Luis Enrique bromeaban. En otros campos había por contra signos de preocupación. No nos podíamos llevar a los niños porque es que aquí es la zona de calentamiento y nos tenemos que llevar a los niños para allá un poquito, ¿eh? Nos saludamos con Di Stéfano el otro día. El Compostela era de los que peor lo tenían. Necesitaba ganar y esperar la derrota de alguno de los que le precedían, pero aún así Abadía mantenía la serenidad y tenía tiempo para preparar la foto de un joven hincha con un compañero. No, esto es lo mío, ¿vale? Venga, hasta luego. Todo empezó a las 7 en punto. Los árbitros hicieron respetar el horario. Barça anunció pronto que no se iba a andar con chiquitas. Nada más empezar el partido, Stoichkov cortó la respiración en San Mamés. Pero el primer gol llegó en Albacete, como preludio de la tormenta. Lo marcó Jukic, aprovechando un despiste de Molina, al que le esperaba la peor tarde de su vida. Enseguida marca Ogen para el Compostela. El banquillo gallego salta. Con esos resultados, el Compos está salvado y la plaza de promoción será para el Albacete. Pero Andonov acierta con el empate y vuelve a colocar al Compostela en la plaza de promoción. Mientras, el doble duelo madrileño-sevillano transcurre con signo distinto. El Madrid se lo toma con calma en el Bernabéu y en Sevilla este agarrón de Pachi Ferreira a Martagón en el área chica desata las pasiones. En San Mamés, el Barça sigue dando pinta de equipazo y asusta al Athletic. El Español se estrella en la defensa de la Real. Y el Celta masca el gol en Logroño, donde le basta con un punto. Súbitamente, gol de Aquino en el Bernabéu, donde el Madrid sigue sesteando. El gol afirma a los béticos como aspirantes a la tercera plaza, pase lo que pase lejos de allí. Y para completar el disgusto de los sevillistas, Unzué sale mal en un córner y Kiko aprovecha para marcar el primer gol de los suyos. Este tanto le abre al Atlético la posibilidad de escapar de la quema y le complica la vida al Sevilla. La plaza de repesca a la que aspira el Sevilla ahora sería para el Español, pese a que no consigue marcar. Más problemas para el Compostela, que ve cómo el Atlético se escapa de su alcance, al tiempo que comprueba que el Tenerife está dispuesto a pelear el partido con todo su vigor. El público, que ya se lo temía, exhibe un maletín. Y más goles para ir dejando mano a mano al Compostela con el Albacete. Simeone en Sevilla. Popov en Santander. Gudel en Logroño. En el banquillo del Compos se sufre. El primero marcó Popov. Fútbol, día por día. Deben estar cayendo como tiros los goles del Atlético de Madrid, del Racing
Martínez del Celta en San Lázaro porque no le puede echar el guante el Compostela. En San Mamés se despejan las dudas cuando Jordi Cruyff se marcha por la izquierda y cede a Chiqui el balón para que marque el primer gol. El Barça es superior y reclama su plaza en la UEFA. Antes del descanso llega la gran noticia a Santiago. Gol de Manjarín. Otra vez la plaza de promociones para el Albacete. Al descanso el Sevilla está preocupado. Su plaza de repesca para la UEFA ha volado a Sarriá. Las radios llevan noticias de un lado a otro y los aficionados echan cuentas en todos los campos. Se reanudan todos los partidos a las 8 en punto. Y 5 minutos más tarde, Aquino marca de nuevo para el Betis, que ya se ve en la UEFA. En Albacete comienzan a sucederse los goles con rapidez. Primero Salinas, que coloca el 1-3 y hace saltar al banquillo del Compostela, que ve la salvación muy cerca. Salazar marca el 2-3 y mantiene al Albacete todavía vivo durante algunos minutos, ignorante aún de la tormenta de goles que le espera. En Sevilla, Súquer acorta distancias con un gol de cabeza que, tal y como están las cosas, coloca al Sevilla a un solo tanto de la plaza de repesca, siempre que el Español no marque en Sarriá. Y el Español no marca, a pesar de que lo intenta una y otra vez. En Albacete llega la tormenta de goles del Deportivo que nadie puede creer, y menos que nadie Benito Floro, que ve cómo la situación escapa de sus manos. A las 8:30, su equipo pierde ya por 2-6 y está pendiente solo de que el Tenerife consiga empatar en Compostela. Los suplentes del Compostela celebran la solidaridad gallega que les llega del Deportivo, aunque saben que un gol del Tenerife les puede condenar todavía. Lejos de allí, en Logroño, el Celta, que vive tranquilo, también elogia la machada de sus paisanos en Albacete. Salinas 7, me cago en 2-7. 2-7. Salinas otra vez. Para más tranquilidad, Gudel marca el 0-2 en las Gaunas. El Celta ya no tiene nada que temer. En esas estamos cuando Jordi decide definitivamente el partido de San Mamés, con una galopada que hubiera firmado su egregio padre. Golazo. En Madrid, el Betis resiste las débiles arrancadas del Madrid, pero el popular Gregorio Conejo no se fía, pasa 1000 sudores y besa compulsivamente la medalla de la Esperanza Macarena. Mientras caen más goles en la cesta del Albacete, el Atlético se queda con 10 por expulsión de Pirri por segunda tarjeta amarilla. Y casi inmediatamente después, gol del Sevilla, obra de Monchu tras un barullo en el área. Las prisas del Sevilla por llevarse el balón al centro del campo y la intervención dilatoria de Simeone provocan un follón que acaba con Marcos expulsado. A partir de ese gol, el Sevilla ocupa la plaza de repesca de la UEFA en detrimento del Español. Francisco sufre en el banquillo porque su equipo no marca y Europa se aleja. En Santiago llega el segundo gol del Compos, que le asegura la victoria a 9 minutos del final. José María Caneda, presidente del equipo gallego, roto por la emoción, se desploma. En su entorno hay una gran alarma, porque se sabe que sufre del corazón.
Una ambulancia le saca del estadio antes de que finalice el partido. Felizmente no será nada. Hoy su estado de salud es perfecto. Floro se hunde cada vez más en su asiento. En Sevilla da la impresión de que los sevillistas proponen un pacto al Atlético al que la derrota irremisible del Albacete pone a salvo del descenso. Xúquer está a punto de marcar en un tiro a media vuelta y Carlos Aguiar se levanta del banquillo del Atlético y parece reprochar al Sevilla sus propuestas de pacto incumplidas. Camacho sufre por un gol que no llega. El Racing completa su tranquilidad con el segundo gol que le hace sentirse definitivamente a salvo. Y la tarde se remata con goles intrascendentes, el octavo del Dépor en Albacete y el tercero del Celta en Logroño. A las 9 menos cuarto todo está terminado y las reacciones en los banquillos muestran a las claras quién ha cubierto sus objetivos y quién no. Gracias a todos, de verdad, profesionales, árbitros y sobre todo a la afición, porque ayer estuvieron inmensos en esa magnífica tarde. Os tengo que dar una noticia de última hora. ¿Sí? Sí, y ya para el año que viene acaba de firmar Radomir Antic un año en el Athletic de Madrid. O sea que vamos a tener una liga otra vez, pues con fichajes y otras cosas que iremos desvelando en este verano que tenemos inmediato. Ahora mismo nos vamos a la pub y volvemos enseguida. Los ingleses, yo creo que jugando al rugby se cae el en el suelo y empiezan a dar las patadas y se empezó así. Yo, pues, puede ser Einstein. Sinceramente creo que fueron los ingleses. En el año, eso sí que no te lo digo. 1800 por ahí, ¿no? Por ahí, venga, 50, venga, vamos a decirlo. ¿Y cómo? Como fútbol sala. Sí, venga, 6 contra 6, 5 contra 5, ¿no? Pues yo ya no les voy a preguntar más a ellos, pero me huele a que alguno de los dos lo sabe. Y quisiera saber quién lo sabe. Señor Ramón Marcos. Señor Ramón, el señor Ramón Marcos que tuvo el placer de estar en la Framing Sostaver. ¿Pero tantos años tienes? No, digo que tuve el placer porque quise ver la historia. Pues, enséñanosla. La vemos enseguida. El fútbol. Los historiadores del fútbol señalan un lugar y una fecha para el nacimiento de nuestro deporte. El lugar es una taberna londinense, la Freemason Arms, a la que Ramos Marcos peregrina cada año para reafirmarse en su fe. Fue aquí, justamente aquí, el 26 de octubre de 1863. De paso que se reafirma en su fe, se toma unas pintas de cerveza. Y siempre termina su visita en el Santa Santorum. Y fue aquí, justamente aquí, en la parte alta de esta vieja taberna inglesa, donde a finales de 1863 se escribieron las primeras reglas de lo que hoy es nuestro fútbol. El único deporte de pelota que se practica sin las manos. Pero decir que el fútbol es el invento de un grupo de personas en un día y en un lugar concreto es hacerlo de menos. El fútbol existe desde mucho antes y Ángel Capa nos lo cuenta bien. El fútbol tiene un origen impreciso. No lo inventó nadie. El fútbol surgió de la gente. La gente empezó a jugar a un juego muy parecido al fútbol y después fue evolucionando. Pero esto te hablo
Mirá, en el 1300 hay un rey que lo prohíbe en Inglaterra por perturbar el orden, así que fíjate, el fútbol nadie lo inventó, no es como el baloncesto, como el rugby, que alguien preciso lo inventó. No lo inventó nadie. Los ingleses después lo reglamentaron, digamos que le dieron el carnet de identidad, pero inventarlo no lo inventó nadie. Se fue generando en la gente humilde, por cierto. Y de un gran evento a otros no sé cuántos, las retransmisiones deportivas de Canal Plus para esta semana. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, más deporte. El viernes a las 9:30 de la mañana, fútbol mundial. El viernes, sábado y lunes, transmisión desde Villaviciosa de Odón del Campeonato Nacional Interclubs de Fútbol 7. Por cuarto año consecutivo, Canal Plus ofrecerá este interesante torneo, en donde los equipos alevines de los 20 clubes de primera división intentan emular a sus ídolos. La calidad de estas jóvenes promesas ha quedado patente en anteriores ediciones. Tras el sorteo efectuado por la Fundación del Fútbol Profesional, los clubes han quedado emparejados en 4 grupos de 5 equipos cada uno para disputar la primera fase. El Sporting de Gijón fue el último vencedor del torneo y es cabeza de serie junto al Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y Real Madrid. El viernes de 7 a 8 de la tarde ofreceremos la primera fase. El sábado las semifinales y el lunes, en el horario habitual del día después, el tercer y cuarto puesto y la gran final. Y el sábado a partir de las 3 de la tarde, transmisión en directo desde Johannesburgo de la final del Campeonato del Mundo de Rugby que enfrentará a Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y seguimos con grandes eventos. Por ejemplo, nos despide esta semana Rafa Gordillo. El Curro Romero casi del fútbol. Va a ser magnífico. Mañana mañana a las 9:30 en el Benito Villamarín con el Real Madrid, su otro equipo. Pues ya nos toca despedir y tienes que hacerlo gustándote, Lobo, y anunciando la música, etcétera, etcétera. Me voy a recrear, Robin, con tu permiso, Joaquín. Los Inhumanos, ese grupo musical magnífico, han hecho una canción buenísima. La vais a poder escuchar, pero también con unas imágenes increíbles en los Replus. El lunes que viene, el día después, especial. Hasta el lunes.